ante la inseguridad en las calles. Prevención científico-social del delito. Un programa diferente. Un programa distinto. Todos los sábados. Por Onda Digital. Televisión en vivo. Señal online. Buenos días, amigos. Unas semanas más. Otra vez conversando con ustedes, otra vez llevando la información valiosa relacionada con la prevención científico-social del delito. Conversaba con algunos amigos que ven el programa en la calle, que ven el programa y me decían, pero tú estás hablando de algo que no se ve. Es cierto, no se ve. Estamos acostumbrados a hablar de cosas que palpitan, a hablar de cosas que son materiales, pero de pronto tocar un tema que sabemos que se va a avecinar o que finalmente va a ser la consecuencia de algo, hablar de la causa, es hablar de algo que no se ve y algo que solamente los especialistas que conocen, que estudian a las diversas disciplinas, que conocen las diversas disciplinas, que estudian a la sociedad en su conjunto, comienzan a valorar. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que los mejores Nostradamus modernos son aquellos, los mejores sociólogos, los sociólogos que aquellos que están valorando algunos datos y que tranquilamente pueden decir esto definitivamente 1 más 1 va a ser 2, 4 más 4 va a ser 8, ojo, 3, definitivamente en algún momento va a venir el 9. Ellos ya saben lo que va a ocurrir en el futuro. Hay psicólogos que ven carencias en relaciones sociales y que alertan a sus pacientes y le dicen cuidado porque esto viene, va a suceder esto, y lastimosamente no escuchamos a los sociólogos, no escuchamos a los psicólogos, y es necesario escucharlos, es necesario tener en cuenta lo que ellos dicen, la forma como ellos valoran a la sociedad. A mí me encanta José Ingenieros, siempre hablo de José Ingenieros, no es que lea solamente a José Ingenieros, pero tener la visión de un psicólogo, de un sociólogo, de un psiquiatra, de un educador, de un docente, farmacólogo, la cabeza más visible del intelecto sudamericano, hace más de 80 años ya él escribía cosas y decía, cuidado, esto va a suceder. Entonces, escuchar a un politólogo, por ejemplo, que también dice cosas y que dice, esto está pasando, y casi tiene una visión similar a la del psicólogo, a la del sociólogo respecto al problema social que estamos viendo. Hoy día tenemos un tema que no se está valorando, por ejemplo. Hoy día tenemos un tema que no se ha tomado en cuenta en nuestras calles. Yo respeto mucho y estoy a favor del justo reclamo de los docentes. A mis 53 años, casi es cíclico ver que en cada gobierno veo a mis docentes en la calle reclamando su justo derecho. Veo a mis profesores en la calle reclamando el justo derecho. Que los estados que han llegado, que han logrado el éxito, que han logrado el desarrollo de su nación, de su estado, de su comunidad, de su pueblo, son aquellos gobiernos que han apostado por la educación. Son aquellos gobiernos que han apostado y decir el presupuesto va a educación. Pero no el presupuesto de decir le pago solamente, el salario es más para los docentes. No, del presupuesto esto es el salario para el docente. Esto es la infraestructura para los colegios. Esto es el apoyo logístico para el docente. Pero esto es también capacitaciones, especializaciones permanentes, constantes, mentalizar, hacer programación neurolingüística con el docente, mentalizar al docente que él es docente perdóneme que lo diga así, las 48 o las 72 horas del día. 3 veces en un segundo. Eres docente 3 veces en un segundo y quizás más en un segundo. Eso es lo que buscamos con el mensaje. Ese docente debe transpirar docencia. Ese docente debe sudar docencia. Ese docente debe destilar docencia por donde vaya, por donde camine. Ese docente debe llevar educación más allá de los límites estrechos de un aula. Frase de José Ingenieros: la educación no tiene por qué reducirse a los límites estrechos de un aula. Pero a mí me preocupa, y a la prevención científica le preocupa, que él está, porque ya es tema de interés, de interrogantes, entre psicólogos, entre sociólogos, entre politólogos, entre psiquiatras. Hay un shock post-trauma en el alumno
cuando ve que su docente sale en los medios con la cabeza rota? Hay un shock post-trauma como consecuencia del maltrato a su docente, al líder de su aula, a ese señor que nosotros le decimos es el padre de familia en el aula, el padre de nuestros hijos, el docente que debe ser el padre de nuestros hijos. ¿Cómo ve el alumno? ¿Cómo se irrespeta ese profesor? ¿Cómo vemos el irrespeto a ese profesor? ¿Cómo vemos que violamos su investidura? Y después decimos, no, el profesor, que la investidura del docente, del maestro, y el ejecutivo, por otro lado, maltratando al docente a través de la policía. La policía obviamente cumple órdenes. La policía es indeliberante. La policía no piensa, la policía solamente cumple órdenes. Así de sencillo. Así que no es que esté defendiendo a la policía, pero hay un hombre atrás de la policía que es un ministro, y atrás de un ministro que hay un presidente, que juramentaron. Sí, juramentaron. Él dijo, el que casi juramentó en una arenga política en pro de captar votos en el Cusco, diciendo, en mi primer año de gestión yo le voy a aumentar a los docentes. Han tenido que reclamar a los docentes para que recién les aumenten, cuando eso tranquilamente se vio valorar desde el primer día. Desde el primer día de gestión, él debió valorar ese tema de conversación. Es decir, a los docentes yo les prometí, hay que cumplirles. Máximo, en los próximos 3 meses debemos estar aumentando los docentes. Y no esperar llegar a los 12 meses para recién, porque ellos reclaman su justo derecho, que es cíclico, porque en todos los gobiernos se le reclama. Nadie piensa en decir, voy a aportar por la educación. Parece que quisieran mantenernos colonizados. Esa es la verdad. Por eso tenemos inseguridad en las calles. Por eso tenemos sangre que se derrama en las calles. Por eso tenemos titulares de sangre que se derrama en las calles. Y ese es el paisaje que tenemos gracias al poco aporte que tiene el Estado por la educación. Hoy día, nuestro programa va dirigido a un sector que quizás no está viendo lo que nosotros, con mucha modestia, estamos valorando. Tenemos la presencia de Elsa Judith Burgatume. Ella es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Telesub. Nos trae valiosa información relacionada con el tema de este impacto social negativo. Tenemos al politólogo, a nuestro amigo Martín Sánchez García, consultor político, politólogo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en gestión pública de la Universidad Federico Villarreal. Él es invitado a diversos medios de comunicación, él ya dicta conferencias. Tenemos dos ilustres profesionales que nos traen una opinión que no se está tocando en los medios. No se está tocando en los medios. En los medios solamente se está tocando el tema de la agresión, el tema del reclamo, que es justo el derecho de los docentes, como vuelvo a repetir, pero no se está tocando el tema de la forma como esa masa de alumnos, niños y adolescentes, que de pronto, llenos de carencias en relaciones sociales en sus hogares, quizás veían en su maestro al papá que faltaba en casa, veían a su maestra, a la mamá que no estaba en casa, porque también hay de esos casos, y de pronto ven a su maestra, como vuelvo a repetir, con la cabeza rota, zarandeada en el suelo, pisoteada, bañada, y no quiero decir más, porque sería continuar después vamos a pasar algunas imágenes, y hoy día las redes sociales hablan. Hoy día no podemos esconderle las cosas a los niños. Hoy día ellos están en las redes sociales, están en el celular, están en el internet, y a través de las redes sociales se están comunicando, y que quizás algunos a través de ese mar humano que reclama sus derechos están tratando de ver dónde está mi profesor. Y por eso nosotros, perdónenme el adelanto, hemos iniciado una campaña ayer y le hemos pedido a todos, y se están uniendo en esa campaña para decirle a los docentes de que el primer día de retorno de clases, los alumnos se deben poner de pie y aplaudir a sus alumnos, aplaudir a sus docentes. En un largo y extenso aplauso y de pie, decirle a mi docente, gracias por enseñarme a reclamar mis derechos. Yo estoy contigo, yo me solidarizo contigo, y con mi aplauso te demuestro mi respeto. Yo te respeto, profesor. Pero bueno,
tenemos que escuchar a los especialistas porque precisamente para eso se ha hecho esta tribuna. Escuchemos a Elcita. Primero las damas, mi querido Así doctor. es, Benito. Gracias por venir. Buenos días, bienvenidos al programa. Te escuchamos, Elcita. La opinión de la psicóloga es básica. Buenos días. Buenos días, Benito. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por lo que haces todos los sábados y por toda la investigación que tienes hace muchos años. Desde la primera vez que te escuché, cuando me decías que eran tus locuras, que ya no están tan locas, ya son reales, de verdad te admiro bastante. Y te agradezco por esa emoción social porque eres generoso, no piensas solamente para ti, piensas para todos. Y estás siempre mirando más allá de lo que todos vemos. Entrando al tema, la situación de verdad es difícil, es terrible. Yo veo las noticias, veo el maltrato a tantas personas que, como bien dices, desde pequeño nos dicen, el colegio tu segundo hogar, la profesora tu segunda madre, el profesor tu segundo padre, porque eso es parte de la formación. El docente no solamente transmite conocimientos, el docente forma, el docente enseña, igual que los padres con el ejemplo. Muchos niños en casa no tienen a papá, no tienen a mamá. Lamentablemente, en estos tiempos, papá y mamá tenemos que trabajar y tenemos que salir. Y la mayor parte del tiempo no estamos con los hijos. Eso nos pasa a la mayoría. Y el docente es el que más horas pasa con nuestros hijos. Es el que más tiempo está con ellos, el que conoce mucho de cómo siente, cómo piensa. Y verlos en esta situación realmente es como ver a tu mamá que la están tirando por el piso. No se está midiendo. Y todo esto solamente es producto de una mala comunicación, una comunicación deficiente. Porque lo único que tenemos que hacer es hablar, comunicarnos. ¿Cómo me comprometo a hacer algo que en mi conciencia yo sé que no lo voy a cumplir? Porque eso se está diciendo en todos los medios de comunicación. Es imposible cumplir lo que los docentes están pidiendo. Han analizado, han puesto cifras, han puesto números y han dicho, es imposible, no es posible cumplirles a los docentes. Y se lo dicen después de 2 meses de huelga, de 2 meses de maltrato. O sea, no te quiero pagar y encima que no te quiero pagar te humillo. ¿Cómo es esto? De verdad es muy triste, es muy triste. Y esto lo vemos ahora en grande, ¿no? Pero aprovecho y les digo que eso también se ve en casa. Esto nace de casa, porque así nos crían. Nos prometen cosas y después no nos dan. Al niño le dicen, el fin de semana nos vamos a pasear si es que haces las tareas toda la semana. El niño hace las tareas toda la semana, pero porque el día último rompió un vaso, le dicen, rompiste el vaso, no vas de paseo. Así de sencillo. Es un modus vivendi de lo social a lo político. Exacto, así vivimos, así nos han criado. Y justamente por eso es las charlas para padres, para sensibilizarlos, para enseñarles, porque... ¿Y dónde están entonces las escuelas de gestión pública? Perdón, doctor, disculpe usted, a ver, usted como político, perdóname, Cita, porque tienes mucho que decir. Y las escuelas de gestión pública, y la emoción social del líder, el líder que se supone es visionario. Doctor, hemos perdido el líder visionario, hemos pasado a ser, buenos días doctor, disculpe, pero hemos pasado del líder que capta votos porque tiene un mensaje emotivo, pero no un mensaje racional. Ante todo, Benito, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto de compartir la mesa con una profesional como tú, Elsa, psicóloga. Tú mismo lo dices, actualmente estamos, primero he venido de negro porque estoy de luto, no por un familiar, sino por la actual coyuntura de nuestro país. Actualmente se está viendo un estado el cual ya se está perdiendo los valores primordiales. Se está transmutando el concepto de familia. Acá vemos los profesores, el cual están dando un justo reclamo, están yendo a las calles a protestar por mentiras que le han dicho en tiempo de campaña. Sí. Se ha visto que no logramos superar la época del caudillismo. Seguimos con ese personajillo
el cual te promete, te hace demagogia, y al final, nada. ¿Y con quién se lo agarra? Con los pobres maestros. Los pobres maestros, el cual la gran mayoría hace un sacrificio para poder enseñar a nuestros hijos, para poder capacitarlo, para poder hacerlo personas de sociedad. Actualmente el aparato gubernamental está desarmado, no tiene ni un norte, ni una visión, no planifica. Esa es la palabra, el Estado, el gobierno no planifica. Acá tenemos en el gobierno, en el aparato gubernamental, existe el CEPLAN, que es el ente encargado de la planificación del gobierno, que debe conservar la gobernabilidad, pero no le hacen caso. Cada uno juega por sus propios intereses, no están yendo por el interés público, no. Se está viendo actualmente que los actuales gobernantes apuestan a las cosas que le van a dar beneficio. No están apostando, no se ve esa inversión social. Educación es inversión social. Y con esto, 1.500, 1.300 soles no es digno. Es un sueldo que un profesional, que algunos tienen que hacer largos viajes para poder educar, tienen esa vocación de servir, pero el Estado, en vez de favorecer, ayudar, le da una patada y los humilla. Tiene que ser falta comunicación, como decía Elsa, esa comunicación que se ve actualmente con esta crisis, y aparte se va creciendo la crisis, este conflicto social que no puede ser controlado. Es algo en verdad preocupante que grandes, entre comillas, funcionarios que están actualmente copando lugares importantes, estratégicos, que están siendo bien pagados, no tengan las capacidades para poder solucionar conflictos. Actualmente el Estado, el aparato gubernamental, no tiene buenos profesionales. No se conoce un equipo multidisciplinario de asesores. No existe. Ahora, con este gobierno, ha dado puertas ha reducido el nivel de ingreso de los nuevos funcionarios o servidores públicos. ¿A qué me refiero? Anteriormente, en los anteriores gobiernos, entraba el que era licenciado, el que era titulado. Ahora ya hay trabajo para bachilleres. Yo no lo discrimino, eso no. Pero el Estado tiene que buscar profesionales ad hoc, profesionales competentes. Y eso se ve del mismo ministro. La ministra de Educación, bachiller. No la desmerezco, no es por desmerecerla. A los bachilleres. Exacto. Pero hay niveles que hay que cumplirse. Por supuesto. Vamos por parte, perdón. Si tenemos una ley universitaria que exige que los docentes universitarios deben tener mínimos maestría. Claro. Eso es lo que dice la ley. Mínimo debes tener maestría para ser docente universitario. Por ahí yo estimo que los ministros mínimo deben de tener doctorado. Mínimo. Estimo. Y doctores en nuestro país, hay doctores. Hasta hay doctores que tienen especializaciones en extranjero, PhD, maestrías. Y son personas competentes, personas que tienen esa vocación, porque ya han llegado a estos profesionales a poder cumplir sus metas personales y ya empiezan a tenerse nuevas metas. Doctor, en lo que es servicio de la comunidad, a la sociedad. Mire, le digo una cosa, esto no solamente se da a nivel nacional, también se da en los gobiernos locales. Es increíble, en los gobiernos locales tampoco trabajan a ese nivel. Casi siempre trabajan con su séquito de porristas, con su séquito de pintacalles, con su séquito de cuídamese votaciones. Ese se llama clientelismo, es el clientelismo político que se ve y se ha visto de tiempos antes. Hay que recordar que actualmente está perdiendo el liderazgo. Ya no tenemos líderes. Hay una crisis de partido. ¿Por qué? Porque ya el partido político ha cambiado su noción de ser.
En el siglo XX, el partido político era el medio para poder manifestar reclamos, y el partido político los presentaba ante el Estado, ante el gobierno, por sus distintas instituciones. Esa era la función del partido político, como una representación del pueblo para poder entregar demandas para que sean satisfechas. Pero desde el último golpe militar, el partido político se ha transmutado. En vez de una instancia para poder tú dar tus reclamos y el partido político poder solucionar o buscar la solución, porque es en el siglo XX, el partido político nació para eso. Como sabrán acá, ya lo contará nuestra amiga de la psicóloga, el liderazgo nace porque existe un problema, y la persona, sabiendo ese problema, esa problemática, decide buscar un cambio. Esa es la noción básica de los partidos políticos del siglo XX. Pero a partir de los 80s, el partido político se transmuta, cambia la noción y se vuelve una agencia de empleos. Por eso vemos, desde las épocas de los 80, copamiento de los partidos políticos en los puestos del Estado. Yo no quiero generalizar. En partidos políticos hay buenos profesionales, hay buenos estadistas, pero ya cuando se convierte ya el partido político no en una representación de canalización de demandas, sino en una especie de agencia de empleos, ya empieza a meter todo, y ya empieza la corrupción y la demagogia, y ahora se ve que todo partido en los gobiernos locales es más escandaloso. Y perdóneme que lo diga, pero hasta el votante participa de esto, porque yo ayer hacía una reflexión muy corta, alguien hizo un comentario y de pronto te salen ideas y comentas en las redes sociales y decía, no, acá está, dice, el que vende su voto está vendiendo su patria. Por supuesto. Ojo, después no se quejen. El que vende su voto por un kilo de arroz, por un tupper, por lo que sea, está vendiendo su patria. Así de sencillo. Porque no está buscando al candidato con auténtica emoción social. No está escuchando al líder. No está escuchando. Ojo, y el liderazgo se conquista con emoción social. Con comunicación. Usted como político, con Exacto. vocación, aquel que tiene esa disposición, aquel que tiene pues ideas, aquel que es creativo, aquel que tiene propuestas, y no aquel que está repitiendo lo que otros dicen, porque muchos repiten lo que otros dicen y ni siquiera saben lo que están diciendo tampoco. Y ojo, el pueblo. Entonces, cuando uno ve que precisamente la educación está como está, es porque queremos tener encapsulada, arrebañada a nuestra población para que simple y llanamente, pues, simplemente captemos su voto de la manera más... Siempre se dice que los grandes poderosos buscan una población que esté subyugada, que esté aletargada por medios, ¿no? Actualmente, siendo ya más enfático el tema de la huelga de docentes, va a ser un gran hito, pero en negativo. Yo no estoy en contra de los docentes, sino qué enseñanza va a dar a los alumnos. Uno, hay una crisis de partidos, se está perdiendo el liderazgo. Los nuevos ciudadanos que son ahorita alumnos en el colegio, están viendo de que, uno, el Estado no existe. Ya. Dos, ¿para qué vas a respetar las leyes y las normas si al final todos lo transgreden? Lo transgreden desde el más poderoso. Y los alumnos ven eso, ahí dice, bueno, el Estado... Impunidad total. Después, ¿qué ciudadanía estamos formando? Vamos a generar una nueva ciudadanía, pero de violencia. No, pero, perdón, doctor, no es que discrepe que usted, no estamos formando. Esto es lo que se ha venido formando porque esto es cíclico. Cíclico, desde ya eso estamos viendo... O sea, desde que yo estaba en secundaria, bueno, de primaria poco recuerdo, pero durante secundaria he visto a mis docentes siempre en la calle reclamando del cita. A ver. Y una cosita que hay que recalcar, que el líder no busca su conveniencia. El líder va a buscar el bien común. Por eso es que la gente lo sigue.
porque a través de su gestión, a través de su enseñanza, de su investigación, de todo lo que hace, mira y ve a las personas y busca lo mejor para ellas. Pero perdóname. Entonces acá lamentablemente el líder entre comillas, porque no se le puede llamar líder, ¿qué es lo que está haciendo? Miente, les engaña, les pinta pajaritos para que los sigan. Ya. Y es más, muchas veces ni siquiera los están siguiendo voluntariamente, sino que los están comprando. Aparte de que hay una plataforma de publicidad que engatusa al pueblo, obviamente. Claro, lamentablemente la psicología se descubrió de que se puede manipular el pensamiento de las personas y eso lo usa todo el mundo, ¿no? Ya. Así lo están usando. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Necesitan esto y sobre esto vamos a trabajar a la sensibilidad por aquí. Yo te prometo esto, te prometo esto. Yo he hablado con personas por qué votan. Y votan porque les van a dar el título y todos los gobiernos les prometen que le van a dar el título y ningún gobierno se los da. El título Entonces, de su terreno. De su terreno. Entonces yo digo, pero si todos los gobiernos te han prometido lo mismo y no te lo han dado, ¿cómo sigues votando? No es que ojalá que con este sí salga, porque se le ve bonita gente. Entonces, no, pobrecita, mira, ha dicho eso, mira cuánto ha sufrido. Entonces, trabajan todo un trabajo psicológico, de lavado de cerebro. Exacto, de sensibilizar, porque es una burla a las personas. Es lo que hacen, perdón con la iglesia, muchas sectas. Ya. Pare de sufrir. Necesito $20. Dios me está pidiendo $20, dame. Y la gente con su emoción, con su dolor, con su deseo de un milagro. Con la gana de ir a la salvación, como dice, ¿no? Con su deseo de un milagro, porque tienen un hijo enfermo, no pueden pararse. Entonces, ¿a qué hemos aprendido? A jugar con los sentimientos de las personas. ¿Qué hemos aprendido? A jugar con las emociones de las personas. Es muy bajo. Y así lamentablemente es como ahorita están nuestros líderes. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Es el clásico ejemplo de que yo le digo a mi hijo, no mientas, no se miente, pero me llegan a tocar la puerta, yo no quiero atender a esa persona y lo mando a mi hijo y le digo, dile que no estoy. El doble mensaje. El doble mensaje. Así estamos viviendo. Es por eso que yo voy a recalcar y seguir recalcando la importancia de las escuelas para padres en los colegios. Y en eso yo le pongo todo el énfasis, porque es ahí donde nosotros tenemos que empezar con la prevención. Ahí se hace prevención. A estas alturas, con gente adulta que ya está acostumbrada y que ya tiene todo su esquema hecho, está complicado, porque tendrían que querer hacerlo para que lo hagan. Y la mayoría no quiere, ellos quieren su beneficio. Tendría que ser todo un trabajo con múltiples y diversas formas de terapias para esta generación de adultos. Claro, trabajar talleres, sensibilizarlos, hacer programación neurolingüística, sí. Psicología existencial primero para saber dónde están, qué son. Y ahí todas las técnicas que se pueden aplicar de acuerdo al caso. Sí. Bueno, nos piden que vayamos a unos breves cortes comerciales. Gracias, Omar, por avisarnos, y seguimos hablando de este tema que es valioso. Van a venir unas imágenes impactantes. Ya la vamos a ver y la vamos a analizar, y precisamente de eso se trata, de cómo el chico, nuestro joven, y las imágenes, ojo, no es la noticia que en mi época, pues, perdóneme, con mis 53 años, yo la veía en la televisión, y, decía yo, y pasaba la imagen y me quedaba con eso, y de pronto pues salías a jugar y un poco como que ya pues hacías un poquito de resiliencia y ya, listo, un poquito, algo te resanaba, ¿no? La resiliencia, era el curita que te ponías ahí en el cerebro, disculpe la metáfora, ¿no? Pero ahora no, los chicos lo ven, en el internet, mira cómo le pegó el profesor. ¿Dónde está? Mira, ahí te paso el video. Y lo viralizas el video, lo ves una vez, lo ves 2 veces, lo ves 3 veces, lo ves 4 veces, y te insensibilizas. Vamos a hablar de eso luego de los cortes comerciales. La insensibilización a la que están expuestos nuestros alumnos. ¿Perdón? Viene a ser ya parte de la vida cotidiana. Y es parte de la vida cotidiana. Es y después normal. Nos preguntamos por qué nuestros chicos ahora son de la generación violentos. pecho frío. Indolentes. Y violentos. Volvemos después de unos cortes comerciales. Muchas gracias. Ante tanto maltrato, ante tanta violencia contra el maestro de nuestros niños y jóvenes, pregunto, ¿cómo creen que se viene el futuro de nuestra patria? El carroñero vértigo de la violencia se viraliza. Estamos alimentando plagas y enjambres de epidemias pro-violentistas. Cuidado con lo que se avecina. Vergüenza ajena me dará saludar a un maestro por su no reconocimiento. Vergüenza ajena por tanta bajeza contra su persona. Vergüenza ajena
por tanto maltrato contra su investidura. Vergüenza ajena por esta injusticia social contra sus derechos que naturalmente deben ser reconocidos. Vergüenza ajena por un justo derecho tantas veces postergado. Derecho al docente que a todos nos beneficia, pero no lo vemos. Es hora de no postergar más este tema. Es hora de darle su espacio al docente. Es hora de reconocerle sus derechos. Es hora de brindarle el máximo apoyo. Prepararlos, capacitarlos, especializarlos, etc. Entonces, el maestro destilará enseñanza, destilará educación por donde vaya. La educación no se reducirá a los límites estrechos de un aula, y el beneficio, como dije antes, será de todos. Recuerden, algunos, entérense otros, el mejor vehículo para el desarrollo de un país, el mejor vehículo para el desarrollo de una nación, siempre fue, es y será la educación. Hoy, lastimosamente, el mensaje en estos últimos 60 días es que podemos maltratar a nuestros educadores, mientras en otros países veía un mensaje que decía: el único que no se arrodilla ni se agacha ante el emperador es el maestro, porque él forma emperadores. Y hay un principio que dice: el maestro no se arrodilla, el maestro no hace una venia ante el emperador, porque él forma emperadores. Miren ese concepto, ese elevado concepto de la educación de otras culturas. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Claro, vamos a llegar a los 200 años recién digo yo, de independencia, porque nos falta todavía conocer en administración pública qué necesitamos para sociabilizar mejor dentro de nuestra sociedad y cómo nos insensibilizamos. Ese fue el tema que quedó pendiente, Elcita. Tú eres psicóloga, ¿cómo nos insensibilizamos? ¿Qué ha pasado hoy día para insensibilizarnos, Elcita? Dinos. Es que se ve la violencia como algo tan común, se aplica en casa y se toma como algo normal. Entonces ahora para el joven es normal ver que un papá agreda a su mamá. Antes el joven, el adolescente se rebelaba. Ahora te digo porque lo tengo en muchos casos. Tengo varios casos de niños adolescentes que ven que el papá se burla de la mamá, ven que el papá agrede, ofende a la mamá y ellos hacen lo mismo. También la humillan, también la gritan, también la insultan, también le dicen no sirves, también le dicen con razón mi papá hace esto, justifican. Para ellos ya es algo totalmente normal. Entonces ellos fácilmente van a ir y a la enamorada le van a dar la cachetada, le van a dar el empujón, porque es normal. Se ha normalizado la violencia. Por eso vemos ahora de que ya no hay esa emoción, ese sentimiento. Yo me acuerdo, yo hablaba antes, cuando conversaba con algún colega, cuando estaba en la policía, y le decía, cuando venían las esposas a quejarse, mi esposo me ha pegado, y yo hablaba con el colega y le decía, ¿qué sientes al pegarle a tu esposa? Y me decía, la primera vez me sentí fatal, la primera vez me sentí lleno de culpa, la primera vez me fui a llorar, la primera vez, fue terrible. ¿Y por qué lo volviste a hacer? Porque ella sigue lo mismo, entonces la segunda vez, si la primera vez fue un empujón, la segunda vez es una cachetada, la tercera ya va puñete, la cuarta va patada, la quinta termina disparándole. Porque la violencia es eso, la violencia va de menos a más. Es mentira que te pegué esta vez y no te voy a volver a pegar. Tendrías que empezar a hacer un trabajo psicológico, tendrías que hacer un buen trabajo para saber que esa persona no te va a volver a agredir. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? ¿Qué pasa con el joven? No tiene esa emoción, aparte de que no crece con los padres, crece lleno de programas basura. El joven no quiere ver documentales, el joven quiere ver Esto es Guerra, quiere ver una serie de cosas que ahorita, por ejemplo, ¿dónde vemos a nuestros jóvenes? En los gimnasios. Está bien que vayan al gimnasio, perdóname, sí, está bien que vayan al gimnasio, pero no quieren ir a las bibliotecas, no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque se vende más el físico que el cerebro. Entonces,
en este sentido va avanzando nuestra sociedad con personas que no tienen esa emoción, que como tú les llamas, ¿no? Frío el pecho porque no hay ese sentimiento, no hay esa solidaridad con el prójimo. Cada uno está buscando lo que cada uno quiere, no le importa qué pase al costado. Complementando lo que ella dice, concretamente, ¿se ha trabajado más en cemento y arena? Por supuesto. Pero no en campañas no ha habido inversión social. No hay inversión social. No hay inversión social. Actualmente, como tú dices, Elsa, ¿hemos crecido a la deriva? Sí, a la deriva, y nos estamos alienando a culturas extranjeras. El famoso smartphone. Anteriormente la juventud, tú lo habrás vivido, lo habrás en tu juventud, antes los jóvenes eran más sociales, se juntaban, conversaban. En los jóvenes un tema común era hablar de política, era ¿sí? lo más normal. Claro, sí, por supuesto. Se hablaba de política. En las universidades, en el parque había grupitos con guitarra. Y sociabilizaban. Y hacían sus grupos culturales. Perdóneme que le interrumpa, pero hasta las canciones tenían un mensaje social positivo. Exacto. Hoy día las canciones tienen un mensaje social negativo. Totalmente negativo. O sea, y hay programación neurolingüística positiva antiguamente y ahora es totalmente negativa. Ahora el joven ya no piensa el celular. Ahora ya, sigue. El mensaje entra por el celular, ya no por un grupo social, ya no interactuando en la universidad o en el colegio, sino por un celular. Ahora, esta sociedad que se ha vuelto cada vez más consumista, los futuros ciudadanos se vuelven más egoístas, se vuelven más cerrados con su ambiente, con su coyuntura, y se están entregando al placer que da la tecnología. La tecnología no es mala, pero si se utiliza de mala manera, como ahora se utiliza ya Facebook, YouTube. En YouTube hay buenos videos culturales para aprender, pero no entran para ver la novela, los realities. Se vuelve cada vez una sociedad más superficial, el cual no le interesa la política. Por eso vemos actualmente la crisis de partidos. Yo me imagino esto como un gran reto para los nuevos padres, Cecita. Son los nuevos retos. Estos son los nuevos retos que tenemos los padres de familia. Justamente eso es un tema que se dicta en colegios. Los nuevos retos del padre de familia. En colegio, por eso te he pasado la pelota a ti. Y los nuevos retos del docente. Porque tenemos que empezar a hacer un trabajo de hormiga, tenemos que empezar a trabajar, pero no solamente hacia afuera, al contrario, tenemos que empezar en casa. Sigue. Dime. Sí, no, sino que yo perdóname, pero yo tengo muchas cosas en la cabeza. Y más, Benito, es un gran reto de los psicólogos, educadores, porque es un gran reto. Uno, el alumno te viene de una familia disfuncional. Exacto. Es el primer gran reto. Familia donde están peleando, hay violencia, etcétera. Segundo, no hay una buena currícula. Y tercero, lo que le pone, como se dice, la cereza al pastel. Los niños están desnutridos. Es lo más importante, que hay desnutrición. Tú puedes, como maestro, darle la mejor dinámica, tener una forma persuasiva para poder darle conocimientos, pero si el pobre niño está desnutrido, no va a captar las ideas, y eso va a fomentar a que se vuelvan futuros ciudadanos que no contribuyan a su país. Ahora sí, Benito. A ver, usted me explicaba y me decía me daba diversos tips de cómo tenemos una sociedad de jóvenes cada vez más indolentes, más fríos. Claro. El Cita nos hablaba de los nuevos retos. Y a esto le sumamos que hoy día el docente en el Perú, en este momento, el docente regresa al aula disminuido. Exacto. Quizá victorioso, posiblemente, porque todavía no se resuelve el tema en la huelga, eso se resuelve hoy día en la tarde, eso es lo que la información de última mano que tengo en este momento, pero disminuido por la forma como ha sido maltratado. Entonces, tenemos en línea a Néstor Vicente, fundador del SUTEP, lo hemos tenido acá en el programa. Él tiene algo importante que decirnos precisamente
respecto a la forma como el docente ha sido maltratado, ha sido violentado, sus derechos, tiene que reclamar para que recién se le reconozcan sus derechos. Profesor, no sé, Néstor Vicente, buenos días. Sí, buenos días, mi querido y estimado Benito. ¿Se escucha bien, Omar? Ya, adelante, sí, lo escuchamos bien. Me alegra muchísimo y particularmente permíteme saludar, digamos, a todo el público televidente que en este momento está con tu programa. Yo creo que el proyecto que tú sigues adelante sobre la prevención del delito, científico del delito, es importante tocar el tema de la educación porque es fundamental. La educación efectivamente tiene varios ejes, entre ellos el principal que es el maestro, el elemento esencial, digamos, para que este proceso educativo en el país vaya siempre de menos a más. Acabo de escuchar algunos tics, algunas cosas, como por ejemplo los jóvenes cada vez son más indolentes en nuestra sociedad, y efectivamente es el producto de una sociedad totalmente disminuida en su proceso de formación integral en la educación, debido a que los paradigmas, señalé en una oportunidad, que esos paradigmas ya son totalmente obsoletos para nuestra realidad. Sin embargo, se sigue utilizando el Ministerio de Educación, las autoridades y los gobiernos de turno, siguen utilizándolo, digamos, en el proceso de la educación. Por eso es que hoy día tenemos elementos, ciudadanos, jóvenes totalmente indolentes, que no les interesa pues el resto. Y hoy día, el maestro, que es el elemento, la pieza fundamental de la educación, ha sido siempre maltratado, ha sido, digamos, el maestro siempre descuidado, ha sido un maestro siempre marginado por todos los gobiernos de turno. Recuerdo que nosotros a la fundación del SUTEP logramos después el reconocimiento de la carrera pública a través de la ley 24029, en donde se le reconocía efectivamente los derechos, entre ellos la estabilidad, el derecho que la Constitución señala sobre la justeza en torno, digamos, a un salario. Pero sin embargo, las otras dictaduras civiles, entre ellas la de Fujimori, dio un decreto supremo, decreto ley, creo, el 051, que anula estos beneficios que el maestro logró a través del SUTEP con esta ley, la 24029, entre ellas otros beneficios, y entre ellas también el problema del derecho al porcentaje, por ejemplo, por trabajar en altura, en medio rural, en la selva, que hoy día, digamos, todo eso ha sido negado al magisterio. Y por eso es que efectivamente el maestro hoy día, más después del paro indudablemente exitoso del 13 de julio, que convocó el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, del cual me siento orgulloso porque he sido fundador de esta organización sindical, que rescata para los maestros en principio la carrera, el reconocimiento de la carrera pública magisterial, pero que indudablemente en cuanto a los salarios se ha ido arrancando poco a poco. El acta que firma el gobierno el 14 de julio del presente año con el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP contiene, digamos, ya algunos procesos. Lo que sí falta, efectivamente, que esto se traduzca en resoluciones concretas y que esos acuerdos se vayan implementando de inmediato. Por eso es que los otros sectores, indudablemente también al interior del magisterio, que quieren aparecer hoy día, que quieren aprovechar el movimiento sindical, que quieren aprovechar el descontento de las masas magisteriales como de otros sectores, se infiltran en este movimiento y aprovechan para buscar un espacio político y lograr indudablemente también sus objetivos políticos, entre ellos la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, su reconocimiento como partido, el Movadem, el CONARE. Una prueba de ello es que efectivamente en ese local albergan a algunos maestros que han traído de provincias para estas movilizaciones. Entonces yo creo que el maestro necesita no solamente, digamos, un trato adecuado como ciudadano, sino necesita un trato como la pieza fundamental de la educación. No nos olvidemos que el objetivo concreto es la formación integral del ciudadano,
la formación integral de la persona. No necesitamos, como he dicho muchas veces, simplemente elementos que contemos como habitantes del país para los censos, sino necesitamos ciudadanos formados integralmente, que sepan sus obligaciones, que reconozcan sus obligaciones y también sepan sus derechos y hagan respetar sus derechos, entre ellos lo que estamos viendo hoy día. La emotividad y la acción, digamos, de los maestros en todo el país es producto justamente del embalsamiento, del descontento que hay en este sector y que indudablemente ha tenido que movilizar a todas las masas magisteriales. Hoy día tiene que resolver, el gobierno tiene que resolver, no solamente implementando los acuerdos del acta del día 14, sino indudablemente darle el sitial, el reconocimiento, la ubicación al elemento principal de la educación dentro de la sociedad peruana como es el maestro. Y yo creo que los alumnos en el país deben también aprender, como hemos dicho siempre nosotros los maestros en las calles, también estamos educando, porque estamos enseñándoles a rescatar el respeto de nuestros derechos que son como ciudadanos y que lo hemos adquirido a través de sendas luchas que nos ha costado indudablemente persecuciones, encarcelamientos, apaleamientos, inclusive hasta pérdida de vida de muchísimos maestros en el país. Profesor Néstor, sí. Concretamente, ¿qué debe pasar cuando el profesor retorne al aula? Se va a encontrar con un grupo de alumnos, con una masa de alumnos, cada uno en su salón, cada uno en su colegio, que sabe que ese profesor ha sido irrespetado, ha sido violentado, ha sido maltratado, que obviamente regresa seguramente con que, bueno, ha conseguido algo por la lucha por el reclamo, por la restitución de algunos derechos perdidos, porque se le reconozcan sus derechos salariales y otros derechos más, pero el factor psicológico del respeto y la solidaridad. Sí, yo creo que efectivamente, mire, yo soy un ciudadano peruano, respeto y quiero a mi patria y lo primero que hago es cuando se entona el himno nacional hacerlo con emoción, como reconocimiento, porque estoy identificado con mi país, con mi patria, y yo creo que el alumno tiene que hacer algo similar el día lunes, tiene que efectivamente ver en su maestro el ejemplo, el símbolo de lucha y de defensa de los derechos que le corresponden a cada uno de los ciudadanos peruanos, porque la propia Constitución así lo señala y porque necesitamos efectivamente el reconocimiento y la ubicación dentro de la sociedad al maestro peruano en el lugar que le corresponde. Perdone que corte, aquí me voy a dirigir al CITA, la psicóloga, el CITA. ¿Estaríamos hablando de una especie de resiliencia social? Porque conocemos la resiliencia individual, pero ¿eso sería una resiliencia social, cívico, docente, alumno? Claro, sería importante para poder restablecer lo que se ha perdido. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una agresión, tenemos también que dar 9 caricias para borrar esa agresión. Una caricia es lo que el colectivo que has propuesto, que llegue el profesor y que en el aula los alumnos se pongan de pie y lo aplaudan. Esa es una. Pero hay que hacer 9 para en algo poder ayudar a sanar esa herida, o sea, para dejarlo como estaba antes. Ahora, se tienen que hacer más de 9 para potenciar y mejorar. Perdónenme que me meta en un campo que yo muy poco conozco. Yo no soy psiquiatra, pero hasta donde yo he escuchado y he leído algo de la psiquiatría, después de un shock post-trauma, en el cerebro hay una zona que se llama el hipocampo y las amígdalas, y se atrofian. ¿Me equivoco, el CITA? ¿Nos puedes ayudar en eso? Perdóneme, profesor, un segundito nada más. No, no te equivocas. Y eso produce un estrés postraumático. Eso es lo que produce. Entonces, cuando hay una situación de estrés prolongada, la persona puede incluso sufrir trastornos. Es por eso que el estrés tenemos que manejarlo. Ahora, imagínate esos profesores que llegan cansados, llegan con un dolor muy grande después de haber sufrido todos esos 2 meses. Se paran al aula, ¿qué transmiten? Todos transmitimos lo que tenemos. A ver, yo tengo una experiencia, perdóname que te interrumpa, tienes razón, el CITA, todos transmitimos lo que tenemos. Una cosa es el software y el hardware de la imagen personal. Profesores bien bañaditos, bien cambiaditos, frente a sus alumnos, pero a través de las miradas, un profundo dolor,
una profunda maltrato, o sea, porque está allí el maltrato, ahí está allí, está latente el shock trauma en el hipocampo y las amígdalas de ese o una docente. resignación, una frustrante resignación. Una frustrante resignación. Entonces, mi querido profesor Néstor, Sí, pregunta concreta. Ya tenemos un departamento en las UGELes que se encarguen de uniformizar el trabajo de los psicólogos, porque los gobiernos de turno, el último gobierno de turno, perdóneme que lo diga, se llenó la boca de decir, los colegios vamos a trabajar con psicólogos, los colegios va a haber psicólogos. Y la experiencia particular que yo tengo es que cuando fuimos a una UGEL a preguntar por el área que trabaja con psicólogos, la UGEL, todo el mundo se peloteó y no existe esa área. O sea, los colegios que están trabajando con psicólogos son aquellos colegios cuyo director está trabajando con una emoción social muy particular. O sea, pero no es un trabajo uniforme que haya en todos los colegios. ¿Qué nos dice al respecto? No, aparte de eso, mi querido Benito, el problema es muy importante. La educación es siempre tratada como una cuestión pasajera, como una cuestión, digamos, bueno, no importa de qué es lo que se va a hacer por ahí, a ver por ahí que mencionen algo, no. Yo creo que el problema de la educación como un factor estructural de nuestra patria necesita la mejor atención de los gobiernos. Y para que haya una mejor atención de parte de los gobiernos necesitamos presupuesto. No es el problema simplemente de llenarnos la boca, de tirar por ahí algunos estigas, de tirar, digamos, algunas consignas, digamos, algunas informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, ni mucho menos se implementan. Todos los gobiernos de turno han maltratado a los maestros. Todos los gobiernos que han pasado por nuestra patria no han respetado ni siquiera lo que dice la Constitución en cuanto a los presupuestos para que el proceso de educación vaya de menos a más. Profesor Néstor. Los maestros, una educación de calidad, pero una educación no elitista, sino necesitamos una educación igualitaria para todos los peruanos. ¿Por qué el colegio presidente? ¿Por qué el otro colegio? ¿Y por qué ese colegio sí lo implementan y el resto de colegios de todo el país no se implementa en absoluto? Profesor. Eso de la falta de un psicólogo en nuestros colegios, indudablemente fue solamente una mención, un saludo a la bandera y que no se implementa. Ese instrumento esencial que debe ir de la mano con el profesor, no solamente para el trato de estos casos después de una huelga, sino fundamentalmente para el trato directo de la formación integral con nuestros alumnos y los padres de familia. A ver, profesor, a ver. Usted dice, ningún gobierno se ha preocupado por el docente, ¿cierto? Estoy recogiendo sus palabras. Sí. Ok, yo creo que debemos, perdónenme, yo veo el tema desde otro ángulo. Ningún gobierno está preocupado por la educación real por el pueblo, porque sin docentes no tenemos educación. Entonces, señalaba Benito que el docente es el elemento principal. Claro, sí, es cierto. Pero si tenemos gobiernos que no están preocupados por la educación y como consecuencia de una mala educación o de un mal proceso educativo tenemos delincuencia en la calle, no solamente educación, sino que ese es uno de los pilares, tenemos delincuencia en la calle, definitivamente tenemos gobiernos que han continuado con la colonización, nada más. No me equivoco decir cuando tenemos... Neocolonización. Así es una nueva forma de colonizarnos. Perdóneme que vuelva a Perdóneme que vuelva a ironizar y le paso la pelota acá a nuestro amigo el politólogo. ¿Qué vamos a celebrar los 200 años de qué celebramos, doctor? 200 años de haber, entre comillas, cambiar un modelo que al final sigue siendo lo mismo. O 200 años de un discurso, nada más. Claro, acordándome de González Prada, en su libro Horas de Lucha, si invito a que lo lean, ya. Es como si fuera una máquina del tiempo. Te dice la realidad actual de nuestro país. Y él lo escribió en 1898. Y te invito, Benito, querida Elsa, que lo lean, y es netamente como si fuera un diagnóstico actual. ¿A qué quiero llegar? Que nuestro país no ha cambiado nada. Ya vamos a un bicentenario, pero continuamos con el mismo modelo. Cambiarán los actores, pero es la misma imagen, el mismo contexto. Y ahora recién... ¿Es cíclico entonces esto? Totalmente cíclico. Recién actualmente se está empezando a gozar lo que es la democracia. Porque antiguamente
5, 6, 7, 8 años de democracia, golpe de Estado. Golpe de Estado de 5 años, 6 años, 7 años, qué sé yo. Igualmente restablecida la democracia, golpe de Estado. El último golpe de Estado fue en el año 92. O sea, ya recién estamos un poco cambiando esperamos que las redes sociales contribuyan a mejorar en algo esto, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. ¿Qué nos dice, profesor? Sus palabras para... Sí, acabas de mencionar algo importante sobre las redes sociales. Y no solamente las redes sociales, sino el problema del uso de las redes sociales. Yo creo que también ahí juega un papel importante los maestros y el problema de la educación en cuanto al uso adecuado de las redes sociales, porque las redes sociales hoy día están siendo usadas para una serie de tonterías. Hasta la delincuencia utiliza, digamos, las redes sociales para poder chantajear el sicariato, etcétera, etcétera. Los programas de televisión, mi querido Benito, son programas de televisión que no contribuyen en nada a mejorar nuestra sociedad peruana. Como decía el que me ha antecedido en el uso de la palabra, ¿no? Indudablemente de que aquí no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado es como ese eslogan que dicen, es la misma chola con diferente pollera, ¿no? Antes éramos colonia, determinados, señalados como colonia, luego se dice la independencia, pero hoy día somos una nueva colonia, seguimos dependiendo del gran capital. En el país los gobiernos hacen y cumplen las recetas que el Fondo Monetario Internacional así lo señala. Y ellos no quieren una educación de calidad y por eso es que se ve este tipo de educación en el país que no mejora en nada nuestra sociedad. Necesitamos una educación que tenga paradigmas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestro contexto geográfico, social, histórico, a nuestras necesidades o a las necesidades del pueblo, a los intereses del pueblo y a la proyección de futuro del pueblo. Eso necesitamos en un proceso de educación adecuada, una educación liberadora, indudablemente, que rompa con todos los sistemas del neocolonialismo que indudablemente está trayendo tanto atraso a nuestra patria peruana. Bueno, estimado profesor Néstor Vicente, yo le agradezco sinceramente la gentileza que usted tiene con nuestro programa. Ha sido muy valioso el aporte que usted nos ha dado, complementando lo que usted ha dicho con lo que dice el CITA, con lo que dice nuestro amigo el doctor Sánchez, nuestro politólogo y la psicóloga. Tenemos un trabajo, se viene un trabajo para la próxima semana, un trabajo de resiliencia social, como lo ha dicho el CITA. Hay que curar heridas, hay que restablecer emociones. Los padres de familia, las APAFAS, el mensaje para las APAFAS es: vamos, la reunión ya no es con el profesor, la reunión es de todos los directores, todos los presidentes de las APAFAS con el presidente del OGEL para ver qué se está haciendo con el tema de los psicólogos en los colegios, que se uniformice ese trabajo. Profesor Néstor, un abrazo a la distancia, muchas gracias, espero tenerlo muy pronto en el programa, nuevamente. Encantado y muchísimas gracias también por permitirme llegar a toda tu teleaudiencia a través, digamos, de este medio. Y me agradecería muchísimo estar también, juntamente con los que hoy están en tu panel, en una próxima reunión para conversar sobre el problema de la educación en el país. Yo quiero para mi patria una educación gratuita, de calidad y sin divisiones ni parcelas. Quiero una educación igualitaria para todos los peruanos, sin ese elitismo que hoy día se está implementando o se pretende implementar. Un abrazo a la distancia, mis queridos maestros. Reconozco indudablemente la lucha de los maestros en el país que están realizando y que han venido realizando en muchísimos años. Recuerdo la huelga del 78, del 79, del 81, del 84, huelgas importantísimas indudablemente que lograron, por un lado, hacer que la dictadura vuelva a sus cuarteles y se empiece a rescatar la democracia en nuestra patria. Y yo creo que el maestro seguirá luchando en ese camino para rescatar el cumplimiento, el fiel cumplimiento de los derechos que les corresponden a cada ciudadano como ciudadano en el Perú, y desde luego también reconociendo sus obligaciones que tiene cada ciudadano peruano. Y ojalá logremos una formación integral de nuestras nuevas generaciones con valores, generando una
cultura de prevención, sobre todo una cultura de aplicación de los valores en nuestra patria y particularmente erradicando la corrupción que hoy día tanto se ha señalado en nuestra patria por diferentes peruanos que han ocupado el sillón presidencial. Muchísimas gracias a ti también por permitirme y una felicitación muy importante para ti, sobre todo por conducir un programa importante en el país. Muchas gracias, un abrazo, ya estaremos conversando personalmente. Un abrazo. Gracias también y saludos a tus panelistas. Muchas gracias, un abrazo. Elcita, hay una palabrita que hemos tocado y que seguramente las personas están interesadas en saber qué significa. Resiliencia. Resiliencia. Tú eres, por favor, estamos conectados, Elcita. Elcita es mi pareja, yo feliz de conversar con ella. El diálogo de psicología. He aprendido bastante. Yo ya habíamos leído algo de psicología, modestia aparte, Elcita. Tampoco. Sí, sí, la verdad que sí. Pero ampliar el conocimiento en psicología es bonito. Yo sé algo de resiliencia y muy bonito cuando me enteré qué cosa era resiliencia. Me regalaron un paquete de libros, mi saludo al doctor don Luis Zapata Ponce, ex decano del Colegio de Psicólogos, cuando le llevé un proyecto sobre el mal uso del mensaje subliminal y su relación con el delito. Yo, de capitán de la policía en el año 2000, yo quería hacer un foro y terminé investigado por el Servicio de Inteligencia de la Policía. Increíble, pero es así, son los gajes del oficio. Sin embargo, en el Colegio de Psicólogos me dijeron, ¿usted qué hace con esto? Esto lo debo hacer yo, me dijo el doctor Zapata. Y yo me quedé sorprendido con su respuesta y lo primero que dijo, llamó a su secretaria, le habló al oído, la chica se fue, al poco rato regresó con un paquete de libros así. Se nota que te gusta leer, toma, te felicito, me dijo. Varios libros sobre resiliencia y otros temas más. Y los tengo en mi casa, ya habrá oportunidad de conversar acá en este panel con el doctor Luis Zapata Ponce, ex decano del Colegio de Psicólogos, con el doctor Julio César Caroso, que está pendiente de una conversación con él. Mi saludo, seguramente está viendo el programa. Pero Elcita, se nos va la hora. ¿Qué es resiliencia? Explícanos qué cosa es resiliencia. Es la capacidad que tiene la persona para sobreponerse a todo lo que la vida lo ha hecho vivir en forma negativa. Sufrimientos, maltratos, frustraciones, estrés. Y que sale de esa situación crítica, pero mantiene su esencia. Esta palabra se toma sigue de la física, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucede con los metales? Perdón, por ejemplo, te interrumpí. Esa palabra, resiliencia, esa palabra se toma de la física. ¿No? Los metales, por ejemplo, hay metales que son resilientes. Uno de ellos es el oro. Ya. ¿Qué sucede con el oro? El oro es sometido a temperaturas grandes. Ya. Lo convierten en líquido. Se ponen unos moldes. Se chanca, se lima, y a pesar de todo lo que pasa el oro, cuando sale, está convertido en una joya. Y cuando el oro empieza su proceso de transformación, tiene un valor. Pero cuando sale del proceso de transformación, tiene otro valor. No lo pierde, lo aumenta. Ya. Entonces, de ahí se toma el término para ver a la persona, ¿no?, que ha pasado por situaciones difíciles, ¿no? Niños que pierden a sus padres, niños que ven morir a sus padres, situaciones de padres violentos, padres alcohólicos, padres drogadictos, y el niño, a pesar de que pasa por todas esas situaciones, ver a sus maestros en las calles tirados, son situaciones dolorosas. Pasa trauma, de todo eso, sí, ese es el shock que le produce este trauma. El trauma es golpe. Perdón, mientras Elcita nos explica, quiero que vayan viendo las imágenes, algunas imágenes de cómo los profesores han sido maltratados. Okay. Omar. Ok, entonces la persona, el niño, pasa por todo esto, pero no sale siendo débil, no sale siendo un amargado, no sale siendo una persona que no cree en nadie, que no confía en nadie, sino todo lo contrario, se ha fortalecido. Ya. Ha aprendido. Pero no todos tienen esa capacidad. No pierde su esencia, no todos. Pero la buena noticia es que se puede aprender. A ver, dentro del mundo, dentro del paquete de las personas, no todos tenemos esa capacidad de ser resilientes, ¿no? Algunos, no. Algunos sí tienen, naturalmente. Algunos son autorresilientes. Claro, algunos naturalmente nacen con esa resiliencia. A ver, estamos viendo, por ejemplo, las imágenes. La famosa demagogia. La famosa mentira. No cumple. En verdad, Benito, si hubiera un deporte nacional, seríamos campeones en eso, ¿no? Una de las pocas propuestas
Escucha, pueblo peruano. Se puede mentir con tanta facilidad que ya no hay sangre en la cara. Incremento salarial significan 100 millones mensuales para el presupuesto nacional, no lo podemos cubrir. Pero si hay 800 millones para pagar a la prensa limeña, si hay 200 millones para pagar a la Telefónica, los maestros de todo el Perú, solamente para este año necesitamos 500 millones. El segundo miren ese video. Para que lleguemos a la imagen del maestro en las calles, pero ese mar humano, es porque ya colapsó toda forma de comunicación. ¿Cierto o no es cierto? Tú decías... Ya se le agotaron los recursos, entonces no les queda opción. Tú dijiste empezando, si no mal lo recuerdo, todo esto está pasando por una falta de comunicación. Exacto, la indignación que produce el sentirse engañado. Primero engañado. El sentirse utilizado. Ya. O sea, me has prometido, me dijiste esto, me dijiste lo otro, te di mi voto de confianza y llega el momento en que tienes que pagar, pero ¿qué sucede? En lugar de pagar y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Cuando tenemos una deuda, ¿sabes qué? No puedo dártelo todo en este momento, me fallaron los cálculos, lo que sea, y voy a abonar una parte. Te voy a dar esta partecita, tenme paciencia, por favor, mira la situación como está, y te doy mis razones. Eso es conversar. Claro. Pero definitivamente es un no, entonces me indigna. A ver, vamos por partes. Primero, en la campaña, el candidato dice, en mi primer año de gestión voy a aumentar el salario a los maestros. En primer año, pasó el primer año y nada. El profesor ha tenido que salir a las calles y reclamar y decir, oye, ¿y? Por ahí escuchaba una frase que decía, lo que dice el rey es ley. Entonces, él era un casi rey, porque se supone que estaba pues en segunda vuelta, se supone que ya cuasi era el presidente, entre comillas. Entonces estamos hablando en sentido metafórico, tampoco, o sea, entonces, y de pronto viene toda esta lucha, y ayer escuché algo que un ministro decía, el Ejecutivo ha sido generoso. O sea, ¿generoso de qué? Decía yo, ¿dónde está la generosidad? Generosidad es que yo pise Palacio de Gobierno y el primer día esté diciéndole, auméntales. Exacto, por lo menos tener un proyecto, armar un proyecto. Es más, ni siquiera es generosidad, porque le estamos solamente restituyendo sus derechos. Ahora, si vamos al más allá de restituirle su derecho, ahí estamos hablando de generosidad. O sea, hay que decir las cosas tal cual, interpretarlas tal cual. O sea, ojo, ¿sí o no, Cita? Tú explícanos eso. A ver. Y ahora hay que esperar todavía que me reclamen, tengo que esperar todavía que se dé toda esa serie de cosas para recién preocuparme. Entonces, como tú dices, no ser generoso es cuando yo doy más de lo que te he ofrecido. Porque soy consciente que mereces más. Porque soy consciente que hice un balance y no te he prometido por prometer. Ya. Porque una cosa es para llegar al poder, te prometen y te dicen de todo. Pero ¿han hecho realmente sus números? ¿Han hecho sus proyecciones? No lo han hecho. No, diles nada más, diles. Y de eso, pues, lamentablemente he tenido no sé si suerte o mala suerte de estar como oyente en un partido político, porque hasta ahora mi nombre no está en ninguna lista. Y de escuchar y ver la insensibilidad y la bajeza con la que se toman las decisiones, porque están buscando su propio beneficio. Quieren estar en la foto. Y cómo piensan de las personas. O sea, no importa, ellos son lo último cuando deberían ser lo primero. Porque ese es el fin de un partido político. Mejorar la situación de la nación, mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Ese es el fin, yo supongo, de un partido político. Pero aquí nuestros partidos políticos no están buscando el bienestar del pueblo, están buscando su bienestar. Por eso es que cuando salen de gobierno tienen buenas casas, tienen buenos carros, tienen muchas cosas que lamentablemente, o sea, ni siquiera las compran con su plata, sino con plata del Estado. Y por eso es lamentable que tantos presidentes de nosotros, creo que tenemos el primer lugar en presidentes presos y enjuiciados. Es una vergüenza. Y perseguidos. Has hablado de un tema de política y le has pasado la pelota a nuestro politólogo. Gracias, Elcita. Tú has dicho algo muy importante. Actualmente involucra mucho la psicología en los gobernantes. Se ve actualmente soberbia, falta de servir, de desinterés, de servir al pueblo que te eligió, y una falta de voluntad de cambio. Esos tres puntos sumados
se ve y da una consecuencia que tiene un gobierno no sabe negociar. Y vemos actualmente no hay una negociación, porque si ya el señor PPK prometió en campaña aumentar los sueldos el primer año, la realidad a veces puede ser distinta, claro está, la economía no sabemos, puede haber pensado que hayan ido bien las cosas, pero vino pues el fenómeno del niño, etcétera. Pero me siento con los maestros a hacer negociar, a generar proyectos, a buscar la manera como enaltezco su profesión, porque la educación es la base para el cambio de la sociedad, para que haya una sociedad con cultura de valores, con cultura de paz, que estamos ahora. Estamos en una sociedad violenta, porque nuestra educación tiene muchas falencias. Tiene que haber un aumento de presupuesto, porque los profesores deben ganar dignamente. Después debe haber una capacitación constante. El gobierno, el Estado, no capacita. Son pocas veces los casos que capacita. Si nos vamos al UGEL y preguntamos en los UGELes, al año, ¿cuántas veces has capacitado a tus docentes? Tal vez te dan 1 o 2, pero haber más capacitación. Después, otro punto es la currícula. Perdóneme que le interrumpa, siga con eso, pero me gusta lo que está diciendo porque las directrices que usted está dando son ya recomendaciones y me parece excelente. Claro, pero, a ver, solamente una observación. Las UGELes capacitan 1 o 2 veces. Estimo yo que del universo, del espacio, de la jurisdicción de su UGEL, capacito el lado A, 1, el lado B, 2. Entonces fue una sola capacitación, no fueron 2. Porque Exacto. 2 es hacer a todos una vez, después llevarlo a todos nuevamente a una segunda capacitación. Pero si estoy yéndome al lado A, después estoy yendo al lado B, estoy dejando el lado C y el lado, o sea, no estoy capacitando ni siquiera a todos. Y más si capacitas en 10 semanas, en donde están trabajando los docentes. Porque como sabrás, la costumbre de nuestro estamento burocrático es trabajar lunes a viernes. Pocas veces te capacitan un sábado o un domingo. Ahora, ¿quién capacita? Ese es el otro tema. Exacto. Y más, ¿a quién vas a elegir como capacitador? Claro. O sea, eso puede ser como una caja de resonancia para seguir a mal. O sea, si no buscas a buenos capacitadores, si no das facilidades a los docentes para que lleven diplomados, cursos de especialización, maestrías, doctorados. Para eso, los docentes buscan un aumento del presupuesto, del sueldo, para poder vivir dignamente y también para poderse capacitar. Acá cada uno tiene la voluntad de cambiar, de ser mejor cada día y ser competitivamente profesional. Y con 1.500 soles. No va a pasar. Un diplomado, un curso de especialización está 100, 200, 300. Y dependiendo en dónde. Claro, lógico, porque tiene que viajar todavía de un lugar a otro. Las soluciones están ahí. Como Estado, bueno, ya tiene el Banco de la Nación, puede darle préstamos a los docentes sin cero intereses, para que puedan capacitarse. Hay un montón de soluciones para este problema, pero son obtusos, son cerrados nuestros ministros, nuestros funcionarios, nuestros asesores, y vemos estas consecuencias. Que hay un conflicto social que ha pasado más del mes, 2 meses prácticamente, y no solamente dirán, esto va a ser una repercusión social, bueno, caerá la popularidad del presidente. No, esto va a repercutir económicamente. El Fondo Monetario Internacional nos está jalando las orejas y nos está catalogando como un país que no puede controlar la corrupción. ¿Estado fallido ya? Ya es en verdad... Estado fallido. Estado fallido. Dice las Naciones Unidas. Un Estado fallido. Nos estamos desacreditando internacionalmente en este mundo que cada vez se globaliza. En este mundo que cada vez... Cada estado, cada país tiene que ser competitivo para poder liderar en una región o en un continente. Pero, ¿a dónde estamos yendo? Siga, lo escucho. Siga con Como te comentaba, mira, ¿a dónde estamos yendo? La currícula actual es un copia-pega de varias currículas internacionales. No somos originales, no está esta currícula
acorde al contexto de nuestro país. Con nuestra realidad. Con nuestra realidad. Ahí y aparte, en la infraestructura. Un ejemplo, en el pueblo de mi padre, que es mi padre del norte, Santa Rosa, en Pueblo Nuevo, Chipén, mis tíos son profesores, son profesoras, mis tías. Muy abnegadas, pudieron hacer el lobby, en el buen sentido de la palabra, con el gobierno regional, y poder ampliar el colegio del pueblo. Hicieron un proyecto, iban a convertir en una gran unidad escolar, con piscina temperada, con loza deportiva, aulas multimedia, etcétera. Pero el gobierno central le dice: tu proyecto no va porque ese colegio está en un centro poblado menor. Ya desde ahí están discriminando. O sea, si uno crece en un centro poblado menor, en un caserío, y si uno crece en la ciudad va a haber privilegios, ahí estamos mal. Tiene que haber una currícula uniforme. Lo que acaba de decir Néstor Vicente, no al elitismo, o sea, igualdad para todos. No, o sea, por ¿dónde ser queda un la colegio, luz? por ser un colegio particular no vas a recibir más enseñanza que un colegio nacional. ¿Dónde queda la lucha de todos los tiempos de la humanidad? La humanidad de todos los tiempos ha luchado por palabritas mágicas: libertad, igualdad. Exacto. ¿Y dónde quedaron la lucha de todos los tiempos? O sea, ¿dónde están esos asesores? ¿Por qué universidad pasaron? En verdad se ve una falta de carencia de propio valor de esas personas. Si uno va a trabajar al gobierno, a un ministerio, tiene que ir pensando en servir a la población, servir a la nación. Emoción social. La emoción social. Tener la conciencia de que tu toma de decisión va a repercutir no en tu trabajo, en tu vida profesional, sino en la vida de la sociedad. Eso tiene que ir en los servidores públicos pensando en eso. Por eso vemos que cuando uno va a hacer un trámite, te tratan mal. Y eso que el usuario es el que paga por sus impuestos el sueldo de estas personas. Y el tema de educación debe ser un eje importante para todo gobierno. Tiene que ver la manera de uniformizar los conocimientos, que en el colegio más caro se ciñe la misma currícula que en el colegio nacional. Porque eso sí es verdadera injusticia. Yo, perdóneme que lo interrumpa, Sí, le escuchaba, a mí me causa una cosita especial a veces escuchar al papá del expresidente Humala. Es una persona que le gusta decir las cosas así, sin anestesia. Entonces, la forma, sí, y no se equivocan algunas veces, no, honestamente no se equivocan, ¿no? Entonces, ha criticado a su hijo, al presidente, que está bien preso, esto es una traición a la patria y un montón de cosas. Pero al margen de eso, cuando todo el mundo hablaba de la buena gestión del ministro de Educación saliente, él decía: no, ese es un mal ministro. ¿No? Porque él viene del gobierno de Humala, lo adoptó Kuczynski, ya estuvo un tiempo con Kuczynski y decía: no, ese es un mal ministro ese. ¿Cómo es posible que haya sacado los cursos de historia que atentan contra la identidad nacional? Y es una gran verdad. Es una gran verdad. En este momento que llegamos a los 200 años de independencia, o sea, no tenemos el curso de historia, o sea, no se ha perdido allí horas importantes, o sea, es decir, tenemos que trabajar con los jóvenes en el tema de la identidad nacional, o sea, aquí se ha permitido el alienaje o la alienación de otras culturas, pero no valoramos lo nuestro, o sea, no estamos con lo nuestro, entonces eso a mí me preocupa bastante. Claro, y se ve notoriamente esos cambios. Ya no tenemos jóvenes que estén identificados con su patria. Si tú le presentas imágenes de hombres y mujeres que han luchado por la libertad, la independencia, no saben ni qué hay en el escudo nacional. Sí, conversábamos con dos amigos que están en Alemania y nos decían que los programas de televisión que venden más personajes fríos, vacíos, sosos, huecos, allá solamente son 10 minutos nada más de horas de espectáculo, decían, ¿se acuerdan? Eso porque en Alemania estábamos buscando algo que ver en la televisión y dice, acá todo el tiempo están pasando programas basura. Están pasando, todo el mundo quiere saber con quién se acostó uno, con quién se acostó la otra, con quién le sacó la vuelta,
Y ese es el morbo de la gente. Y a eso es a lo que se le está dando toda la importancia. ¿Por qué? Porque vende. Esa es la palabrita mágica. Da plata. Eso vende, eso llena mi bolsillo, entonces no me importa que yo esté maltratando el cerebro de un niño, no me importa que yo esté sembrando violencia, no me importa que esté sembrando ignorancia, porque está llenando mi bolsillo. Y yo a mis hijos, yo los voy a mandar a estudiar al extranjero, por supuesto. Es la segunda vez que te escucho, eso no vende. Y lo dijiste antes con el partido Sí. político. Sí, O sea, el partido político... esa palabrita eso se me no- quedó ahí. Sí, el partido político... No, pero es que los dos dicen lo mismo. Pues, o Dicen sea, lo los medios de mismo, comunicación eso no dicen... vende. Cultura no vende, ¿no? Trabajo de socialización no vende. Dicen, no, eso nadie lo va a ver, No, entonces- liderazgo, emoción social, valores no vende. No O sea, vende. aquí vende pues la cultura del pecho frío, la cultura del indolente. Sensacionalismo. Sensacionalismo, ¿no? La promiscuidad. Claro, ¿no? Entonces, no hay libertad de expresión, hay solamente, no es la libertad de expresión, como decía Correa, no es la libertad de expresión, es la voluntad del dueño del medio. O sea, no es la libertad de expresión, es la voluntad del dueño del medio lo que va a suceder. Entonces, por otro lado, en el partido político, tú le das una propuesta que debe dar resultados y dices, no, eso no vende, no va a estar en la foto. No, y lo No, peor de todo es que, es bueno, pero no... lo peor de todo es que les gusta, porque dicen, sí, es una buena idea, pero no, pues no lo voy a ver yo. Eso No lo vende. va a ver otro gobierno. No, lo siento, no, eso no Y vende. sabes qué, Benito, eso va contra la dignidad, Claro. contra los derechos humanos. Contra los derechos humanos. Por supuesto. Llegamos a otro Sí. campo más. Porque en verdad tú estás degenerando a la juventud. Porque Ya. está bien que esos programas de basura se transmitan a partir de las 11, medianoche, Ujú. para un público adulto, pero eso va contra los derechos humanos. Y tantas ONG que hay que No se defienden, respete el horario infantil. por supuesto. Antes, cuando yo era pequeño, Ujú, a las 5 o 6 de la tarde, el Chavo del 8. ujú, Ahora ujú. te sacan pues imágenes. Miren esas imágenes que en este momento están pasando. Miren nuestros profesores de Amazonas. Miren. Miren esas imágenes. Y andan vestidos representativamente. Y me, Claro. me da mucha pena cómo reprimen a personas que están yendo Ujú, sí, mira, con, mira, mira, con mira. vestimentas representativas, nativas. Cuidado, por favor, en provincia. El shock post-trauma como consecuencia de ese momento violento. Como Cuidado, dice pues la cuidado violencia, con lo que se avecina. la Mucho violencia cuidado. genera violencia. ¿Qué pasa cuando el hipocampo y las amígdalas se atrofian? El CITA. La conducta se polariza, dice. ¿Qué más? El sujeto se vuelve Se frío. vuelve violento, se vuelve frío. Lo que pasa, ¿sabes qué? Escuchaba a un psiquiatra ¿Sabes? que decía que esto se tiene que resolver en los próximos 6 meses, a lo mucho. Sí. ¿Cierto? Exacto. Ok, muy bien. Entonces, la solución para ese shock trauma tiene que ser en los próximos 6 meses. Hacer trabajo de resiliencia durante Resiliencia. los 6 meses. Es lo que te decía, las caricias. ¿Ya? ¿No? Una caricia es un acto bonito hacia una persona. Esas caricias tienen que estar en manos de los psicólogos. Ahora que hay psicólogos en todos los colegios, o en la mayoría de los colegios, ese es un trabajo que tienen que hacer los psicólogos a través de talleres, para que ayuden a menguar esta situación, para que ayuden a que se comprenda sin llegar a justificar la violencia, porque la violencia jamás va a ser justificada. Al contrario, hay que erradicarla totalmente porque es justamente la violencia la que nos hace daño. Pero también tenemos que tener en cuenta de que una persona se vuelve violenta porque su dolor es muy grande. Ya. Especialmente eso se ve con los niños y de ahí se aprende. Es que todas las conductas que nosotros tenemos cuando somos adultos es porque las hemos aprendido de niños. A ver, la semana pasada recomendábamos ver la película El Indomable Will o Mente Indomable. Mente Indomable. Volvemos Ajá, a lo recomendar mismo. la película Mente Indomable porque es un claro ejemplo al que llega una persona cuando ha sufrido mucha violencia. Exacto. Solamente habla con violencia. Así es. Habría que hacer un trabajo de resiliencia, terapias. Ahí se ¿no? nota en la película, es claro el ejemplo, ¿no? La forma como el psicólogo sabe llegar a él y logra tocarlo, porque el tema es que los psicólogos anteriores no tocaban su alma, no llegaban, entonces había un enfrentamiento ahí y terminaban diciendo yo no lo voy a tratar, no lo voy a tratar. Vamos a unos Pero- pequeños cortes comerciales porque me están pidiendo cortes y volvemos para hablar unos 15 minutos más y después de 15, 10 minutos más, ya se nos fue el programa. Es increíble. Se ve rápido. Nos falta tiempo. Estamos en 1 hora, nos faltaba tiempo. Estamos en 2 horas y nos sigue faltando tiempo. Gracias por seguirnos, gracias por ver el programa. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y volvemos para seguir hablando de este tema. Ya nos están dando la solución, la resiliencia social en el colegio.
en los docentes, en los alumnos, ese acercamiento a los alumnos, esa campaña de decirle, yo apoyo a mi profe, el primer día de retorno a clases en el aula hay que recibir de pie a los maestros con un sonoro y extendido aplauso. Yo apoyo a mi profe. Esa es la campaña. Volvemos después de unos cortes comerciales. Bueno, el tiempo es tirano. Hubiéramos querido hablar más. Todavía hay un tema importante que quisiera compartir con ustedes, por favor. Elcita, nos hablabas de resiliencia. Ya, afinar detalles. ¿Qué hay que hacer esta semana? Esta semana que se avecina. Regresa el docente al aula. Regresa mi profesor al aula. Viene seguramente en algo victorioso porque ha conseguido que se reconozcan sus derechos, que se le restituyan sus derechos. Pero ¿qué debo hacer yo como alumno? ¿Qué debo hacer yo como padre de familia? ¿Qué debo hacer yo como comunidad, como barrio? Ha regresado un profesor, ha regresado un maestro al barrio. Al margen de, no somos personas perfectas, seguramente nos equivocamos, en algunos casos, en otros casos no somos monedita de oro, tampoco le quedamos bien a todos, pero somos maestros al fin y al cabo. Algún maestro que regresa a su barrio, tampoco está pues para tampoco hacer un monumento de él, pero hay que hacer, tampoco está para decir, oye, me gusta la violencia y hay que trabajar con violencia, porque tampoco se trata de eso. Tú lo decías muy bien. Es pero lo que te decía, ya, ¿no? explícanos, Cecita, adelante. Hay que ayudar a que de alguna manera esto se pueda sobreponer, se pueda resanar a través de la resiliencia, pero también dejar en claro de que el camino no es la violencia. El camino nunca ha sido y no va a ser la violencia. Decían, yo escucho muchas veces a los papás que dicen, la sangre con letra entra. En mis tiempos me azotaban. Pero los papás mismos, si se dan cuenta, cada uno ha tratado a su manera de disminuir la violencia. Por ejemplo, ¿no? En los tiempos de mi mamá, yo me acuerdo que ella nos contaba, ¿no? Mi abuela un día, porque le quemó el arroz, le lanzó un ladrillo en la cabeza. Bueno, mi mamá no lanzaba ladrillo, nos mandaba las chancletas, ¿no? Si te das cuenta, o sea, nos da risa ahorita, ¿no? En esos tiempos pues era terrible. Pero ¿qué sucede? No era el psicólogo de esa época, era el papá que se daba cuenta de que la violencia no es bueno, que sabe el dolor que le genera, pero no tiene otra forma porque no la conoce. El papá de ahora no puede decir, los tiempos de antiguos eran porque a mí me golpearon, porque el papá de ahora sí tiene recursos. Porque el papá de ahora tiene conocimientos, porque el papá de ahora puede ir a un psicólogo. Ya no es como antes, ¿no? Antes ir a un psicólogo era una vergüenza. Antes ir a un psicólogo era decir, estás loco. Eso era ir a un psicólogo. Ahora no, ahora me da risa porque ahora hasta las chicas, las señoritas cuando las entrevisto, los chicos dicen, tengo mi psicólogo. Entonces, de verdad, y es bonito porque ya no se sienten cohibidos de ir y buscar una ayuda. Ahora saben que pueden pedir ayuda. Ahora saben que pueden tocar una puerta, que si de pronto mis padres no me escuchan, de pronto mis maestros están mal, están frustrados, se limitan a darme solamente la información, porque eso es lo que está pasando con nuestros maestros, están mal. Perdóname que te diga algo íntimo. Yo no tengo un psicólogo de cabecera, la verdad. Ella es mi pareja, pero no, conmigo no hay un tratamiento psicológico y nunca hubo un tratamiento psicológico. Si eres mi paciente, ya no eres mi pareja. Entonces yo voy a algo. Hace 10 años, cuando oficialmente lanzamos la teoría de la prevención científico-social del delito, yo puedo decir que en cierta forma a mí me ayudó la psicología, pero buscándola en los libros. A mí me ayudó la psicología buscándola en los videos, buscándola en los libros, escuchando una entrevista en la televisión, escuchando una entrevista en la radio, a Maestre, por ejemplo, Fernando Maestre, a Bien de Salud, que salían algunos psicólogos, y de allí, de leer psicología, de escuchar psicología, llegué a una conclusión: hay que escuchar a los psicólogos, hay que tener un psicólogo. Sin yo tener un psicólogo, hasta ahora no tengo un psicólogo, pero hace 10 años, y tú has asistido a mis conferencias, yo vengo diciendo en cada conferencia, escuchen, ¿cómo digo? Escuchen a los psicólogos. Escuchen a los psicólogos desde el punto de vista gubernamental, de la gestión pública, y desde el punto de vista individual, familia, busquen ayuda psicológica.
La verdad, de lo poco que yo sé, de lo poco que seguramente a mí me sirvió, me ayudó, me permitió decirle a la gente, ¿y cómo sería si yo no tuviera un psicólogo? ¿Y cómo sería si yo tuviera alguien, un psicólogo que te ayude a salir adelante? Adelante, Elcita. Es necesario volvemos al tema de la resiliencia con los profesores, puntualmente. Sí, es necesario que trabajemos en equipo, padres de familia, psicólogos, alumnos, docentes, para ayudar a superar esta crisis. Ese colectivo que has puesto de Apoya a mi profe es una caricia. Es un primer paso, que sean recibidos, porque es la bienvenida. Es como cuando el hijo se te va de viaje, cuando el papá se te va de viaje, y sabes que ha pasado situaciones tristes, y cuando llega, ¿cómo lo vas a recibir? Lo vas a recibir con una mirada de desprecio, con una mirada de cólera, o de repente el adolescente se aprovecha y dice, no, pues ahora yo tomo poder. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar, porque si no, imagínense, nuestra juventud... Y que, profe, una pregunta, ¿y qué fue la última tarea? O sea, indiferencia no total. Indiferencia total. Indiferencia de total. pronto todos se paran y aplauden. Y termina el aplauso y cantan el himno nacional. Segunda caricia. ¿Podría ser? Segunda caricia, es un bonito gesto. Bonito gesto. Exacto. Entonces, pero eso es la entrada nada más. Más un compartir también para que haya camaradería. Ese profesor en ese momento llora y es una forma de resiliencia. Claro, es una forma de sanar heridas. Las heridas se sanan con las lágrimas también. A veces tenemos la costumbre de no llores, no llores, no llores, de sacarte del tema. Estás con un sufrimiento, con un dolor y no, olvídate. Eso no ayuda. ¿Por qué? Porque la persona, por quedar bien, por no hacer sentir mal a las otras personas, se lo guarda. Y luego revienta. ¿Cómo revienta? Con un infarto, revienta con un derrame cerebral. Implosiona. Entonces, implosiona. ¿Qué sucede? Bueno, ¿quieres llorar? Está bien, te ayudo. Me gustó una historia que leí en internet de un abuelito. Dice que había muerto su esposa y ellos vivían solos. Y el abuelito salía y se ponía en la escalera de su casa y se sentaba y lloraba. Toda la gente que pasaba, no llores, amigo, no, tranquilo, ya se te va a pasar. Y la gente pasaba. Y un día se acerca un niño y se sienta al lado de él y lo mira ahí nomás. Y se pone a llorar. No, Omar, ya, siga. Y el abuelito lo mira al niño y le dice, ¿por qué estás llorando? Y el niño lo mira al abuelito y le dice, porque te estoy ayudando a llorar. Ese día el abuelito dejó de llorar. Los niños son solidarios. Sí. Dicen que el ser humano nace malo, eso no es cierto. Que nacen con el pecado, eso no es cierto. El ser humano es bueno, el ser humano es solidario. Si tú entras a una sala donde hay niños, llora un niño, lloran todos los niños. Entras a una sala, haces reír a un niño, ríen todos los niños. ¿En qué momento se contagia la emoción? En el momento que somos golpeados, en el momento que a veces pensamos que la violencia solamente es un golpe. La violencia es una mirada, la violencia es ser ignorado. En el momento que la misma sociedad nos comienza a castrar de alguna u otra manera. Exacto, y la sociedad, la familia. Porque todo empieza en la familia. Tema de conversación para la próxima semana o para el momento en que toquemos un tema muy importante sobre prevención científico-social con una psicóloga, con un psicólogo, y seguramente Elcita nos acompaña ese día. Elcita, tus palabras para despedirnos del programa, porque ya se nos fue la hora. Bueno, mis sugerencias, trabajen con los psicólogos que tienen en los colegios. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios colegios y ver a los psicólogos que están en una oficinita sentados porque no se les solicita, porque no se les permite trabajar, porque no les dan horas, porque dicen de que primero hay que estudiar las matemáticas, hay que hacer lenguaje, y sí es importante, pero una persona con mucho conocimiento y sin una emoción no sirve. Una persona tiene que tener primero amor a sí mismo, tener una autoestima bien puesta, para que pueda recién salir. Nadie te va a dar lo que no tiene. Si mi vida está llena de dolor, te voy a dar dolor. Que se cumpla la propuesta que alguna vez de manera demagógica o engañapueblo, vamos a decirlo así, se dijo, los psicólogos en los colegios, y hasta ahora no se da, no se hace un trabajo uniforme en los colegios, que los presidentes de las APAFAS vayan ahora a la UGEL a decirle que hay con relación a lo que alguna vez se dijo y que el psicólogo debe estar en el colegio, o sea, no se está cumpliendo. Hay muchos colegios en que quieren al psicólogo solamente para ponerle el nombre y te dicen, no te preocupes, no trabajes, haz lo mínimo. El tema es que se sepa, que los padres vean que en mi colegio hay un psicólogo.
una charlita al año, 2 charlitas, tranquila, tú no te preocupes, ¿no? Y te voy a pagar, ¿no? Tranquila. Y no, pues yo he rechazado colegios así, no me gustan. Porque es que jugamos a nuestro favor, jugamos a lo que me conviene, no estoy jugando lo que es el bien para los demás. Qué difícil es el debe complicado. ser. Sí. El debe ser. Gracias, Elcita, por tu presencia. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Ya te tengo en el programa y vamos a estar más seguido en el programa. Okay. Estimado amigo, desde el punto de vista de la politología, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ahora en los colegios se hizo un daño, es cierto, se ha hecho un daño, hay un shock post-trauma, el enfoque psicológico, el hipocampo, las amígdalas se atrofian, la conducta se polariza, el joven puede ser más violento, desarrollar conductas violentas, el mismo profesor puede desarrollar conductas violentas, o sea, van a venir conductas violentas, ojo, no se sabe a qué grado pueden llegar esas conductas violentas, cuidado, después nos estamos llenando la boca a decir que tenemos nuevos asesinos, delincuentes. O de repente terroristas. Terroristas. Yo no estoy justificando la violencia, cuidado. Le estoy dando un enfoque psicológico. La psicología forense valora esto. Y aquí ha habido violencia. Y hay mucha gente que está regresando a su lugar con una elevada carga de violencia, una elevada carga de maltrato. O sea, allí hay que hacer un trabajo. Definitivamente, el colegio de sociólogos, el colegio de psicólogos. ¿Cómo se pronuncia? A ver, la politología, amigo. Primero, motivar. Que haya una motivación, profesores, alumnos y familia. Tratar de superar esto, como es la relicencia, ¿no? A ver, sería bonito entonces que en la primera formación, 7 de la mañana, hasta los padres de familia estén allí aplaudiendo. Por supuesto, porque primero, los profesores han venido tan lejos a nuestra capital a reclamar derechos que nunca se la han cumplido. Pero ojo, yo acá te estoy aplaudiendo no porque estoy apoyando tu violencia, estoy aplaudiéndote porque quiero que te reencuentres contigo mismo, o sea, claro, como la canción, cuando pienses en volver, o sea, ya has vuelto, ya estás con nosotros, pero quiero que revuelvas completo, ¿no? Quiero sanar tus heridas. El tema es motivar al docente. Que el Siga. docente tenga esa motivación de que al momento de llegar a casa, o sea, a su colegio, vea de que su lucha, que es justa, no ha caído en vano. De que tiene a un grupo humano, que son sus alumnos, que se sienten comprometidos y lo apoyan. Y como decía nuestra psicóloga Elcita, reciban ese abrazo, reciban ese saludo, ese aplauso. Como tú dices, Benito, yo también estoy de acuerdo con esa campaña que tú estás lanzando de aplaudir a los profesores el día de regreso a clases. Ya. Porque ellos, aunque no creas, son líderes dentro del salón. Y nuestros alumnos, futuros ciudadanos, se dependen bastante de ellos. Hay que recordar que la familia es la base, pero el que los moldea en los saberes, en la interacción social, son los profesores. Porque en la casa puedes tú llevar los valores de la vida, los valores de la sociedad. Pero en el colegio es donde tú sociabilizas, es donde tú interactúas. Y si no tienes a un facilitador que te ayude a sociabilizar bien, no estamos hablando de una sociedad pues que tenga esa cultura de paz. Por eso en el tema político, sí o sí el gobierno tiene que negociar. Esa es la palabra, negociar. Y eso es lo que le falta mucho a este gobierno. Negociar. Desde que entró el 28 de julio de 2016, eso es lo que ha faltado al gobierno. Negociar. Y no solo en el tema de educación, también salud y demás sectores que están con necesidades insatisfechas y claman soluciones. Las soluciones hay, Benito. Dicen que el que enseña sigue aprendiendo. Dicen Por que supuesto. el que comparte también Todos, aprende. En la vida todos somos alumnos. En Aquí no hay de que terminaste el colegio o la universidad o la maestría y ya, y no. Acá cada todos somos alumnos hasta la muerte. No interesa el tema pues de que
si ya pasó una etapa y ya no, siempre vamos a ser alumnos. El Cita nos hablaba de 9 caricias, algo así me decías. Bueno, yo he llegado solamente a 7. Salió una y en el devenir de la conversación están saliendo otras. Por ejemplo, primero, el aplauso de los alumnos. Número 1. Número 2, de pie, el aplauso de los padres de familia. Ya tenemos 2. El himno, cantar el himno para mi profe, el himno nacional, diciéndote, la nación te reconoce. Yo a través del himno quiero reconocerte. 3, ¿por qué no las municipalidades el próximo domingo decirles, señores profesores, el izamiento es para ustedes? También algo muy importante. El izamiento es para ustedes, ¿ya? La motivación, cuarto, permítame redondear. 5, la motivación, como usted dice, motivarlos permanentemente. Vamos, profesor, vamos, ya usted está de vuelta, vamos. Vamos a terminar el año, empezamos de nuevo, ¿no? Sí se puede. El compartir, como usted lo ha dicho, compartir, profesores, alumnos, de repente en las reuniones de padres de familia, la reunión de padres de familia, la del salón, ¿no? Vamos a hacer un compartir con mi profesor, no, ya él se reunió con mis alumnos, ahora se va a reunir con nosotros, ha pedido una reunión con los padres de familia, ¿no? De este segundo semestre, ¿no? Entonces hay que compartir. Y en la 7ª, yo le pedí a los alumnos que en los próximos meses sean mejores alumnos. Yo te lo digo por experiencia personal como docente. Los alumnos, para mí todos son mis hijos. ¿Ya? ¿Y sabes qué, Pero hay alumnos que te ponen atención, que te siguen con la mirada, esos que te hacen más preguntas. El que te hace más preguntas es el más interesado en el tema. El que te espera después de clases y te hace una pregunta. El que te espera temprano y te dice el trabajo que hizo o el trabajo que va a realizar. O sea, ser mejores alumnos. Cada vez ser mejores alumnos. Que el diálogo de preguntas y respuestas sobre el tema de la clase sea más fluido. Y algo muy importante para ser rápidos. La comunicación es implícita y explícita. Explícita, los aplausos, la motivación. Y lo implícito, que el alumno le dé un fuerte abrazo a su docente. El Cita, justo iba a decir. Eso iba. Yo sabía que a eso iba. A eso iba. Esta vez te adiviné. Disculpa si te he robado la idea. No, a eso iba. Una persona, para sobrevivir, necesita como mínimo 12 abrazos diarios. Pero no estamos hablando de cualquier abrazo. Esto no es un abrazo. Ya. Abrazo es corazón con corazón y un fuerte apretón. Eso es la mejor medicina que lo deben aplicar los docentes y todos nosotros desde este momento y por toda la vida. Y no saben qué rico se siente esa conexión. Me consta. De verdad que sí, es que ayuda a producir serotoninas, te hace sentir bien. Bueno, ya ese es otro tema de explicación. Y sin utilizar palabras. Y sin utilizar palabras. Porque a veces el alumno no puede ser buen orador, no sé, no puede transmitir bien ideas, pero con un abrazo bien dado. Buen abrazo. Coleccionen 12 abrazos y van a ver que eso les quita el hambre, les quita la sed, les ayuda totalmente. Selfie con su profe. También. Tómense una foto selfie con su profe. Sí, hay que darles como todo el que ahí respaldo. se promueve la red social, por supuesto. Tómense una foto selfie con su profe, ¿no? Y cuélguenlas, compártanlas. La foto selfie con mi profe. Sigue el Cita. Yo, bueno, un puntito aparte. Quiero aprovechar este programa, mi primer programa contigo. Hablando de los profesores, yo he tenido muy buenos profesores durante toda mi vida, desde pequeñita hasta grande. Y yo no quiero dejar pasar este momento sin darle un saludo especial a mi profesora, Clara Delgado. Una profesora que fue más allá de las aulas, una profesora que tenía esa emoción social y que de verdad era una auténtica mamá para cada uno de nosotros. No solamente ella nos llenaba el cerebro, nos llenaba el alma. Y de verdad hasta ahora a mí me da mucho gusto saber de ella, me da gusto verla y eternamente agradecida con ella. Profesora Clara, la quiero mucho, usted lo sabe, y desde aquí mi más cariñoso saludo para usted. Yo conversé con ella, tengo un mensaje para ti de ella, no te preocupes. Si yo conversé con ella, tuve la oportunidad, mi saludo al profesor Luis Manuel Orrego Guerrero, a mis profesores de primaria, de secundaria, a cada uno de ellos que contribuyeron a Benito Cervantes. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, El Cita. Gracias, Benito, muchas por la gracias. invitación. Martín, muchas gracias por estar presente. Ya habrá oportunidad para seguir hablando de la prevención científico-social del delito desde el punto de vista de la politología.
de las políticas públicas que deben aplicarse a nivel gubernamental, a nivel local. Una semana más con ustedes, amigos, y como siempre el tiempo falta cuando se trata de hablar temas de interés social. Un abrazo, buen fin de semana, buenos días. Ante la inseguridad en las calles, prevención científico-social del delito, un programa diferente, un programa distinto, todos los sábados, por Onda Digital, televisión en vivo, señal online.